Y gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a iniciar una tertulia con el título de Crímenes económicos contra la humanidad. Es la tercera tertulia. Tenemos una especie de convenio que no es que sea legal ni muy regulado, es verbal, entre el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos de España para efectivamente hacer este tipo de debates, en este caso centrados en derechos humanos. Los dos primeros han sido la película El silencio de otros y luego un documental sobre Palestina, y se hizo un debate sobre el asunto. Bien, yo voy a introducir muy brevemente, 4 o 5 minutos, y presento a mis compañeros, a Lidia y a Jorge, pero sí haré una reflexión muy breve para introducir el tema. Bueno, el dogma o los dogmas pertenecen a la esfera de la religión. El problema que tenemos es que han saltado a otras esferas, y en concreto, y por lo que nos ocupa hoy, a la esfera de la economía. Bueno, vivimos inmersos en un pensamiento dominante, el pensamiento neoliberal, y tenemos un dios aquí, que es el mercado, al que hay que rendir pleitesía continuamente. Un mercado que, según el dogma liberal clásico, puede regular por sí solo la economía, sin ninguna intervención del Estado. Eso es lo que plantean los liberales. Y dando una vuelta de tuerca, los neoliberales, los predicadores neoliberales, pretenden que no solo la economía, sino que también la sociedad esté regulada por el mercado. Todas las esferas. El arte, los cuidados, la educación, la sanidad, todo debe ser regulado por el mercado. Y de ello se deriva, y esta visión es la que nos transmiten, que pareciera que el Estado cada vez interfiere menos en la esfera económica. De manera que en el mercado reina una libertad extremadamente beneficiosa para las actividades económicas y también para toda la sociedad. Bueno, en este dogma hay al menos 2 falsedades que hay que refutar de la siguiente manera. Primero, el Estado sí interviene en la economía, y potentemente, pero a favor de los poderes económicos, más que a favor de los ciudadanos. Y segundo, el mercado no es libre en absoluto, como presupone el liberalismo, sino que está controlado también por esos potentes poderes económicos. El mes pasado, cuando hubo la ola de incendios en la Amazonia, que todavía creo que quedan restos, Noam Chomsky, que es uno de los intelectuales, quizá el intelectual más reconocido en Occidente, lanzaba unas duras críticas en un medio de izquierdas, críticas a los empresarios que tienen negocios que destruyen el medio ambiente, y también a los estados que los amparan. Se centraba en Estados Unidos y en Brasil, y llegaba a afirmar que mandatarios como Bolsonaro, presidente de Brasil, que niegan que haya una crisis ambiental, deberían ser considerados criminales de lesa humanidad. Voy enganchando con el tema de hoy. Bueno, son numerosos los autores de libros y de artículos que ven en el juego económico que tenemos encima una trama de naturaleza criminal. Hay un colombiano, Renan Vega, que tiene un libro con un título muy gráfico, Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra, y a lo largo de 10 capítulos va desgranando, va describiendo lo que para él son crímenes contra la humanidad, crímenes ambientales, crímenes alimentarios, hasta demográficos. Luego hay 2 británicos, Toms y White, que tienen otro libro con un título significativo, La empresa criminal, ¿por qué las corporaciones deben ser abolidas?, en el que, en este libro, desmontan los mitos, o el mito de la autonomía de las empresas en un mercado libre, y resaltan que existe un marco legal que refuerza económica y socialmente a la empresa, al poder corporativo. Así que cuestionan el tópico de la desregulación. Para nada hay desregulación, hay regulación estatal a favor de los grandes poderes económicos. Y no puedo dejar de mencionar un libro que a mí me impactó mucho, porque es un testimonio de un arrepentido que ha participado en la mafia económica, John Perkins, que tiene un libro con el título Confesiones de un gángster económico.
Él ha trabajado para la mafia económica estadounidense y sabe de lo que habla. Hay colgada una entrevista en YouTube con subtítulos en español, lo podéis ver porque es muy interesante. Y bueno, pues libros que nos pueden sonar más, como La doctrina del shock, de Naomi Klein, o El libro negro del colonialismo, El libro negro del capitalismo, Contrahistoria del liberalismo, de Domenico Lo Surdo. Y yo termino ya. Especulación financiera, especulación con alimentos, con vivienda, con agua, un modelo de propiedad intelectual que permite patentar semillas y prohibir su utilización a campesinos que llevan generaciones trabajando en la agricultura, y un largo etcétera de prácticas antisociales conforman el modelo capitalista actual. Bueno, yo quería dejar estas píldoras para ir introduciendo el tema del que vamos a hablar y del que nos van a hablar Livia Arenal y Jorge Fonseca. Livia es doctora en Derecho y máster en Cooperación Internacional. Su tesis doctoral, y por eso la hemos localizado, fue sobre crímenes económicos contra la humanidad, 2 puntos, propuesta de una nueva categoría de crímenes contra la humanidad. Es investigadora, profesora, colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña, directora general de la Fundación para la Cooperación API, que no sé lo que es. Cuenta con 2 décadas de experiencia profesional, sobre todo en América Latina, y tiene varias publicaciones en materia de derechos humanos. Y en 2007 presentó un libro, que supongo que sale de la tesis, Las formas contemporáneas de victimización, los crímenes económicos contra la humanidad. La acompañaron en esa presentación un economista y un abogado relevantes, Juan Torres López y Juan Hernández Ubizarreta, que tiene unos trabajos extraordinarios. El primero, Juan Torres, recordaba algunas cuantas cifras de las que oímos, y si pensamos un poco nos pone los pelos de punta, como 40.000 personas al día muriendo en el planeta de hambre, en un mundo que puede alimentar al doble de la población, 800 millones de personas sin acceso a agua potable. Y decía Juan Torres, refiriéndose a las políticas de los estados, decía él: quien puede evitar la muerte y no la evita, mata. Entonces, añado yo aquí, estamos ante una economía ineficaz o directamente criminal. Bueno, algo de ello se tratará en la sesión, ¿no? Jorge Fonseca, compañero de la Complutense, amigo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, especialista en Economía Internacional, es miembro del Consejo Científico de ATAC, supongo que a algunos os sonará esta organización. Es un economista crítico y radical en el mejor sentido de la palabra. No lo conozco desde hace años, siempre, en fin, me consta su grado de compromiso y de lucha por la justicia social. Es director del Grupo de Investigación sobre Globalización y Desarrollo en Economía Mundial. Forma parte de un grupo de investigación internacional que ha dirigido hasta hace poco el recién fallecido Immanuel Wallerstein. Ha participado y colaborado intensamente con movimientos sociales. Y cuento una anécdota también de él. En febrero de 2008, durante un acto en la Casa de América, en el que intervenía el flamante ministro de Economía 2018, argentino, ¿no? 2018. Era 2018, febrero del 18, perdón, sí. Bueno, el argentino Nicolás Dujovne, al que puso en graves apuros porque le hizo una pregunta bastante incorrecta, pero se coló la pregunta, supongo que no la pudieron controlar. Y le dijo, el ministro estaba vendiendo lo estupendo que era invertir en Argentina. Entonces Jorge lanza la pregunta: ¿cómo espera que vayan las inversiones a Argentina si usted mantiene su patrimonio fuera de Argentina? Claro, evidentemente. Lo cual parece que fue un poco tenso eso, ¿no? Bueno, pues tras esta presentación yo dejaría 3 o 4 preguntas aquí en la mesa que supongo que de alguna manera se van a tratar. ¿El sistema tiene fallos o el fallo es el sistema, ¿no? ¿En el sistema se producen crímenes económicos o el sistema es criminal? ¿Será algún día posible una codificación de los delitos económicos? ¿Y qué pensáis de la responsabilidad social corporativa? Eso es un tema. Pero bueno, eso yo creo que irá saliendo, pero como puntos hay que pueden, y si no en el coloquio, ¿no?
Cada uno va a intervenir durante 20 o 25 minutos, ya están amenazados aquí, y para que luego haya tiempo para un coloquio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por haberme invitado a estas jornadas, coloquio, conversatorio entre amigos, para hablar sobre los crímenes económicos contra la humanidad, pues que es un tema al que he dedicado pues prácticamente casi todas mis horas de estudio y de investigación en los últimos años, aunque eso no significa que sepa mucho sobre la cuestión. Así que, bueno, Pedro me ha dicho que no hable mucho. He tratado de traer un guión para resumir un poco cuál ha sido nuestra propuesta de trabajo en los últimos 3 años, que como es muy extensa y tiene muchas aristas, pues voy a tratar de hacerla lo más sistemática posible para no aburrirles demasiado. Bueno, el interés en esta materia, ¿de dónde surge? Pues surge a partir de la lectura de un artículo titulado Los crímenes económicos de Wall Street contra la humanidad, que escribe una reputada analista financiera y profesora de la Universidad de Harvard, cuyo nombre es Shoshana Zuboff. La autora realizaba en este artículo un alegato contra la deshumanización del sistema financiero y señalaba que aunque la crisis económica del año 2008, derivada de los abusos que se habían cometido dentro de él, no eran el Holocausto, sí derivaba de un modelo de negocio ampliamente aceptado que había provocado una masacre económica de enormes proporciones o de gran escala, bajo el mismo tipo de alienación, inconsciencia y abrogación del juicio moral individual que ya Hannah Arendt había descubierto en la conducta de Eichmann durante el juicio que tuvo lugar en Jerusalén por los crímenes cometidos en el nazismo y que capturó en la expresión la banalidad del mal. En este orden de ideas, en el artículo que escribe Zuboff, revela para nosotros 2 hechos importantes. El primero es la existencia de fenómenos que derivan de la globalización económica más virulenta, que se transforman en formas contemporáneas de victimizar a la población, lo que nosotros hemos llamado graves abusos económicos o graves abusos económicos de naturaleza económico-política. El segundo hecho importante, la presencia de un nuevo criminal, el participante en la denominada masacre económica, que no tiene otros motivos para actuar que aquellos que se encuentran fundamentalmente basados en una extraordinaria diligencia para alcanzar propósitos personales, ligados a la obtención de ganancias o de un enriquecimiento económico, pero totalmente ajenos de la realidad y de las consecuencias de sus actos. Zuboff se refiere a estos abusos o a esta categoría de abusos con una nueva expresión: los crímenes económicos contra la humanidad. La autora así establece, a partir de esta expresión, una conexión entre graves abusos económicos o de naturaleza económico-política que se producen en el sistema financiero y los crímenes contra la humanidad, que es una categoría de crímenes internacionales introducida por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y que tras una larga evolución ha pasado a ser convencionalmente definida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta conexión que establece Zuboff entre crímenes contra la humanidad y abusos económicos nos sugiere 2 ideas sobre las que nosotros hemos trabajado. La primera, ¿qué es lo que está en juego? Pues es la protección de valores humanos fundamentales reconocidos como tales por la comunidad internacional en su conjunto, entre los que se encuentran los derechos humanos, frente a un abuso generalizado y sistemático de una forma de poder que no es solo o exclusivamente de poder político y que tiene un impacto extraordinario en la vida de las personas. La segunda idea es que estas graves violaciones de derechos humanos han de poner en tensión, quizás, los elementos formales para la calificación de los crímenes internacionales, como son los crímenes contra la humanidad clásicos, con el objeto de que el derecho internacional aborde los desafíos que se presentan en esta etapa histórica contemporánea de la sociedad internacional. Por lo tanto,
Nosotros nos hemos planteado básicamente 3 preguntas a la hora de explorar esta conexión entre abusos económicos y crímenes contra la humanidad. Y las preguntas son las siguientes. La primera, ¿por qué los crímenes contra la humanidad puede ser un marco teleológico o normativo, jurídico positivo de referencia para abordar estos graves abusos económicos que derivan de la globalización más neoliberal o más violenta? La segunda pregunta es ¿cuál sería el ámbito material que abarcaría esta expresión crímenes económicos contra la humanidad? Es decir, ¿cuáles son las conductas que estarían integradas dentro de esta expresión? ¿Y cuáles serían sus elementos o sus rasgos principales? Y en tercer lugar, las posibilidades que ofrece un instrumento como el Estatuto de Roma para perseguir y sancionar a día de hoy este tipo de conductas. Pues bien, respecto a la primera pregunta, ¿por qué la categoría de crímenes contra la humanidad es una categoría importante? Y a nosotros nos gustaría o nos gusta destacar una serie de elementos que son muy valiosos para interpretar la fuerza jurídica que puede tener para abordar estos nuevos riesgos y desafíos que existen a día de hoy para la humanidad. En primer lugar, pues la categoría de crímenes contra la humanidad es una de las expresiones jurídicas más valiosas de protección de aquellos valores humanos fundamentales que han sido reconocidos como tales por la comunidad internacional, como hemos dicho, entre ellos los derechos humanos. La categoría, además de crímenes contra la humanidad, es especialmente trascendente por el rango que ocupa entre las normas de derecho internacional, son normas imperativas de ius cogens y que generan obligaciones frente a toda la comunidad internacional. Y un tercer elemento que para nosotros es fundamental, y es que podemos decir que esta categoría también ha experimentado una cierta evolución para la protección de estos valores esenciales. En primer lugar, se desconecta de los conflictos armados para la calificación jurídica de los crímenes contra la humanidad. Por tanto, este tipo de crímenes se puede cometer tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Y luego, el segundo elemento de evolución que a nosotros nos parece especialmente importante es la ampliación de su ámbito material, es decir, cabe destacar cómo poco a poco otras conductas se han ido integrando en la categoría de crímenes, entre ellas, por ejemplo, el apartheid, la desaparición forzada de personas, una práctica generalizada durante las dictaduras militares en América Latina, o los crímenes de violencia sexual que se llevaron a cabo de forma generalizada en los conflictos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. En esta evolución de la definición de los crímenes es que efectivamente los derechos humanos tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque para nosotros amplían el contenido del principio de humanidad que está en el origen de los crímenes contra la humanidad. Si los principios de humanidad que se integraban en una cláusula que se llama la cláusula Martens y que recoge los principios básicos de protección de la población civil en tiempos de guerra, nosotros pensamos que el contenido de estos principios de humanidad hoy ha evolucionado y ha integrado valores que están dentro del concepto de dignidad humana que han sido reconocidos por los tratados internacionales más importantes de derechos humanos. Por lo tanto, para nosotros esta categoría es especialmente trascendente para abordar nuevos desafíos y nuevos riesgos para la humanidad. La segunda pregunta tiene relación o está en relación con las conductas. Cuando estamos hablando de crímenes económicos, bajo el paraguas de crímenes contra la humanidad, ¿de qué estamos hablando? Yo hablo siempre desde la perspectiva del derecho internacional, que es mi campo de trabajo. Pues bien, en derecho internacional no hay ninguna definición general reconocida de crimen económico, tampoco hay un listado de conductas sobre la que haya una aceptación general que podrían integrarse dentro de una definición de crímenes económicos, pero nosotros lo que sí tenemos claro es que cuando hablamos de crímenes económicos bajo el paraguas de los crímenes económicos contra la humanidad, no estamos hablando solamente de los abusos que se cometieron en el sistema financiero y de los impactos que tuvieron posteriormente sobre la población. Es más, para nosotros hay toda una serie de prácticas, de conductas que se encuentran en el imaginario colectivo que podrían subsumirse o que podrían integrarse en esta expresión. Tenemos por un lado los abusos financieros, pero también tenemos las políticas de austeridad y las políticas de ajuste estructural que siguieron a esta crisis financiera y grave crisis económica del año 2008, que tuvieron repercusiones importantísimas sobre la población en países que estuvieron muy expuestos, como por ejemplo Grecia o España.
Por ejemplo, en España el retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales fue amplísimo, y eso no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha presentado sus observaciones al último informe que ha presentado el Gobierno, donde dice que durante la crisis se tomaron medidas que eran un retroceso en materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales. No hay más que ver las 600.000 ejecuciones hipotecarias que se llevaron a cabo durante el periodo más álgido de la crisis y los años posteriores, o la supresión de algunos elementos básicos de la salud básica universal. Esto lo dice el informe, y dice además que estas medidas, que han sido regresivas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, han dado lugar a una situación de desigualdad y de pobreza que es subrayable y que es remarcable en España, y le llama al Gobierno a que tome medidas sobre el asunto. Pero hay otras conductas, como por ejemplo algunos casos de gran corrupción política o de patrimonicidio, que es el abuso del poder del Estado en su beneficio privado, que no solamente implica la depredación del patrimonio público, sino que además habla de la destrucción de los pilares morales, económicos y sociales de naciones que son víctimas de estas prácticas y que además llevan a estadios de emergencia social. Concadenadas a esta crisis financiera, otras crisis que ya han sido nombradas en esta mesa, la crisis de los alimentos, que en el año 2008 el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, en aquella época dijo que la especulación con los alimentos era un crimen contra la humanidad. Pero también tenemos otras crisis especulativas, por ejemplo, las referidas a los medicamentos. Una crisis importante que hubo en Sudáfrica con relación al acceso al medicamento para tratar a enfermos de VIH-Sida, y el caso quizás más conocido que hemos tenido aquí en España, que es el caso de la hepatitis A. Pero tenemos más prácticas. ¿Quién no recuerda la tragedia del Rana Plaza, donde murieron 1000 personas y varios miles más resultaron heridos al derrumbarse un local donde trabajaban en condiciones de semiesclavitud? Pero es que en condiciones de semiesclavitud también trabajan miles de personas en el sudeste asiático. Hay un documento, un reportaje de la Comisión Internacional de Periodistas que se llama Seafood from Slave, es decir, alimentos que provienen del mar, que vienen de la esclavitud, o otros casos de esclavitud o de prácticas análogas a la esclavitud que se han visto en plantaciones de cacao o en plantaciones de caucho en algunos países del centro África o del África subsahariana. Algunos casos incluso han sido demandados ante tribunales en los Estados Unidos, como por ejemplo una demanda presentada por 5 menores frente a la multinacional Nestlé por prácticas esclavistas. En este sentido, quiero hablar de otra práctica más, o sea, la trata y el tráfico de personas, que es una de las formas más reprobables de violaciones de derechos humanos, pero también es hoy uno de los negocios quizás más rentables que hay en la actualidad. Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzado o análogo a la esclavitud. De ellos, 11.5 son mujeres, el resto son varones, y de ellos 19 son víctimas de explotación por individuos o empresas privadas. Pero tenemos más. Podemos recordar las graves violaciones de derechos humanos que se cometen contra la población, contra las personas y contra los pueblos en el marco del desarrollo de proyectos económicos en muy diversos ámbitos. Los graves daños contra el medio ambiente y por ende sobre las personas. Hay 2 casos archiconocidos. El caso Bhopal en la India, un caso de fuga de químicos en una planta de plaguicidas que dejó solamente 20.000 víctimas directas. El caso, después de 20 años, se ha resuelto con una condena a 4 directivos de Bhopal que deben pagar a la empresa estadounidense por los daños que haya podido sufrir la empresa en función de
de esa fuga de químicos que hubo. Y luego el caso de la Texaco, es decir, una contaminación masiva en la Amazonía ecuatoriana, ha dejado 2 millones de hectáreas contaminadas y miles y miles y miles de personas afectadas en su salud, en sus medios de vida, desplazadas, etc. Después de 25 años de juicio, la condena no se ha podido ejecutar y además un laudo arbitral dictado hace unos meses, la empresa demanda a Ecuador alegando un incumplimiento de un tratado bilateral de inversiones al haber permitido a las víctimas demandar a la empresa por daños difusos, es decir, por un daño ambiental. Entonces el laudo le da la razón a la empresa y obliga al Estado de Ecuador a indemnizar a la empresa, a tomar todas las medidas necesarias para no poder ejecutar la condena nunca más. Y bueno, pues en esa situación nos encontramos después de 25 años de batalla judicial y con una sentencia firme que condena a la Texaco al pago de 10.000 millones de dólares en concepto de reparación ambiental. Y también tenemos otros casos en los que se cometen graves crímenes contra las personas en el marco del desarrollo de proyectos de naturaleza económica. Graves violaciones sistemáticas a mujeres producidas en proyectos extractivos, el caso de la Barrick-Gold, que es muy conocido, violaciones sistemáticas a mujeres en la República Democrática del Congo vinculadas a proyectos extractivos también de coltán y otras prácticas también de muertes, torturas, desapariciones vinculadas a la financiación ilegal de grupos paramilitares, como ha sido el caso, por ejemplo, de Colombia. Todo esto para nosotros son conductas o son prácticas que efectivamente podrían integrarse dentro de esta expresión que nosotros llamamos crímenes económicos contra la humanidad. Ustedes me dirán, todas estas conductas son muy diversas, son diferentes entre sí. ¿Por qué estar en una misma categoría? Porque comparten una serie de elementos o rasgos comunes que para nosotros son importantes, que además las definen y ponen en tensión estos elementos formales que definen a los crímenes contra la humanidad en general. ¿Cuáles son los rasgos de estas conductas? La primera y la más importante, el ánimo de lucro. Si los crímenes contra la humanidad clásicos se cometen por motivaciones de naturaleza política, estos crímenes se cometen por cuestiones de naturaleza estrictamente económica, es decir, lo que buscan es el lucro y el lucro. Otra cuestión importante es que si los crímenes clásicos contra la humanidad se cometen por estados o por actores con características estatales, en estos crímenes también participan actores privados, es decir, actores privados que tienen una enorme capacidad, más que cualquier otro segmento de la sociedad en la globalización, de generar un impacto considerable en esferas que son vitales para todos los seres humanos. Podemos hablar de los bienes jurídicos afectados, pero queremos hablar también del elemento del contexto. Para que un crimen despierte interés internacional, tiene que desarrollarse en un contexto de gravedad. Para nosotros, estos crímenes económicos, este contexto de gravedad se puede encontrar y puede identificarse en estas conductas. ¿Por qué? Porque no son actos aislados, son conductas que se encuentran de manera generalizada y se encuentran de manera sistemática en una órbita en la que se desenvuelve el sistema económico. Cuando estos actos además conforman una línea de conducta que atenta de manera generalizada y sistemática contra los derechos humanos de la población, nosotros los denominamos ataques de naturaleza económica, y ese es el contexto de gravedad que le da sustantividad a este tipo de conductas. Y ya prácticamente voy a terminar contestando la última pregunta, es decir, ¿es posible que el Estatuto de Roma sea un instrumento jurídico adecuado para sancionar y perseguir estos delitos? Nuestra conclusión es que a día de hoy no lo es. Estos crímenes no se encajan en el marco jurídico positivo del Estatuto de Roma. Sin embargo, esto no significa que estas conductas no sean graves ofensas que exijan la intervención del derecho internacional y en particular del derecho internacional penal para su persecución y su sanción a partir de una construcción de una nueva categoría de crímenes contra la humanidad.
De hecho, decimos nosotros, si una vez el derecho internacional evolucionó criminalizando el abuso del poder político del Estado contra sus propios ciudadanos, algo que parecía prácticamente inconcebible hasta después de la Segunda Guerra Mundial, debido a las pocas injerencias de esta rama del derecho en la soberanía de los Estados, hoy es necesario que ese derecho avance de la misma manera hacia una protección integral del ser humano frente a los desafíos que representan los graves abusos del poder económico y económico-político que tienen lugar en la esfera internacional. Por lo tanto, para nosotros la labor de construir una arquitectura institucional y normativa que tenga como objeto prevenir, perseguir y sancionar los crímenes económicos y económico-políticos y sus responsables que muestran una gran indiferencia y una falta de respeto por la vida humana, además de un implacable poder cuya máxima expresión es la impunidad, llevaría sin lugar a dudas a fortalecer la protección que el derecho internacional ofrece a la humanidad y tener, por supuesto, un mundo mucho más seguro. Aquí voy a dejar mi intervención para que tengamos luego tiempo para charlar y para contestar preguntas. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este acto. En todo caso, también tengo que decir que no deja de ser una curiosidad gratificante que en este día concretamente, Carles Repoy, el que seguramente la mayoría de vosotros sabéis quién es, de hecho si han visto el documental El silencio de otros, que tiene ahí, aparece en la causa de la memoria de los crímenes del franquismo, digamos hoy cumpliría 70 años oficialmente. Realmente su cumpleaños real era el día 29, pero bueno, avatares familiares. En todo caso, teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho en la cuestión de la denuncia de los derechos humanos y, digamos, el tremendo cariño que muchos le tenemos, me pareció oportuno señalar. Por otra parte, decir que realmente me va a resultar difícil decir cosas realmente interesantes después de haber escuchado primero el resumen de Pedro, que hizo una síntesis bastante apretada, pero en realidad muy completa de la situación que nos planteamos, y luego la excelente exposición de la compañera que realmente ha abarcado prácticamente todos los aspectos. Pero yo no soy radical, como dice Pedro, pero me veo obligado a expresarme un poco radicalmente para hacer honor a su definición. Digo esto porque evidentemente la compañera, y lógicamente lo plantea desde la perspectiva, digamos, jurídica, desde la perspectiva también de lo que considera abusos del sistema, y que evidentemente me parece de una importancia trascendental. Yo siempre digo, por ejemplo, que hubiese sido de nosotros en Argentina si los organismos de derechos humanos no hubiesen hecho, digamos, acciones de carácter jurídico, de denuncia de las violaciones, porque evidentemente son lo que abrieron el camino. Por cierto, también aprovecho para decir en ese sentido también que precisamente nosotros podríamos encontrar en la situación que se da en los 70, después del fascismo, que como señalabas tú, abre un poco el camino en relación a la identificación de estos crímenes. Decía que en los 70 resurge con los regímenes terroristas que se imponen en América Latina. Y en ese sentido también, como sabemos, en Argentina ha habido algunas evidencias. Concretamente, hay una sentencia del juez Ballestero que reconoce la ilegalidad del régimen terrorista cívico-militar que dominó Argentina entre el 76 y el 83. Lo que pasa es que se encuentra con la prescripción y evidentemente la clave ahora está en determinar que eso es un crimen de lesa humanidad para, digamos, transgredir esa limitación. Hay que decir que, por otra parte, recientemente, muy recientemente, hace unas semanas, el juez Zaffaroni y el juez Baltasar Garzón, Zaffaroni es argentino, y Baltasar Garzón reiniciaban una, digamos, acción en instancias internacionales para volver sobre esta cuestión, digamos, de reconocimiento de esta condición de crímenes contra la humanidad. Ahora bien, como decía, me veo obligado a ser radical, y yo tengo que decir que hablar de abusos, digamos, en el contexto legal
del sistema capitalista es realmente, digamos, una concesión, en el sentido que entiendo que el abuso es el capitalismo. O sea, realmente cuando hablamos de abusos, hablamos de una legalidad impuesta en unos regímenes en donde la violación de derechos humanos está legalizada. Y en ese sentido, precisamente, si me vas a permitir, voy a hacer una referencia a por qué hablo de esto y en qué términos. Y en ese sentido, mi exposición se refiere un poquito al origen de lo que entiendo que son los crímenes, que otra cosa es lo que tipifiquemos, y es importante también tener en cuenta que esto es un proceso y que por lo tanto la identificación de los crímenes más flagrantes abre el camino para otros, para luego identificar otros hasta que lleguemos a identificar a todo el sistema capitalista como un crimen contra la humanidad. Y en ese sentido hay que recordar precisamente que el capitalismo surge de esto. Yo siempre digo, y a veces se me reprocha esto, que de los millones de años de construcción de evolución de la humanidad, de los 250.000 años de Homo sapiens, en donde éramos, suelo decirlo, sé que alguien que está por ahí me va a decir, joder, eso podría evitarlo, pero digamos, suelo decir, éramos iguales, solo que sin internet. Y en este sentido, decía, en esos 250.000 años, solo hace 6.000, 8.000, en donde existe la propiedad privada. Donde existe la propiedad privada de los medios de producción, de los recursos naturales. Y eso ocurrió con el surgimiento de las civilizaciones. ¿Qué son las civilizaciones? Un salto adelante tecnológico, pero un retroceso en términos de propiedad, porque hasta entonces todos los bienes de la naturaleza eran comunes. A partir de entonces fueron apropiados por la fuerza. Me ha sorprendido encontrar una referencia de un banco de datos de historia global que un conjunto de equipos de investigación de distintas universidades intentaron medir con todas las limitaciones que eso supone, en donde qué periodo de la historia fue el más violento. Llegaron a la conclusión que cuando se da la apropiación de la tierra, estamos hablando hace 8.000 años, hasta el siglo XX, o sea, lo consideran por encima incluso de las guerras mundiales. Sí, es tremendo esto. Y evidentemente este es el salto atrás de la humanidad. Por eso yo hablo de crisis civilizatoria. Entiendo que no solo está en crisis el capitalismo, está en crisis cualquier civilización que pretenda mantener la propiedad privada de recursos que en realidad son bienes comunes y que por lo tanto no podemos apropiarnos, y que por otra parte también obviamente construya la democracia en función de ese punto de partida. La propiedad privada de esos medios no se toca. Es más, la apropiación privada por la fuerza se legaliza, se consolida y se mantiene en el tiempo. Para eso existen las leyes de prescripción, no solo en el caso de los crímenes abiertos, sino también de otros, simplemente el robo. Ya vemos que el capitalismo sabe organizar su sistema. En ese sentido, por lo tanto, si uno repasa lo que ha ocurrido desde entonces, observa que luego vinieron los imperios antiguos, basados en la esclavitud, en la explotación, los imperios medievales. Luego surge el capitalismo, donde hay otro momento muy fuerte de violencia para apropiarse de los recursos naturales. De hecho, está muy estudiado en la historia del capitalismo la importancia que tiene en el siglo XV los actos de violencia, de rapiña, muy bien descritos entre otros en la acumulación primitiva de capital de Marx, pero en todo caso está presente en muchos otros escritos. Y en ese sentido, digamos, ese momento crucial es un momento en donde prácticamente hay un salto cualitativo, porque se convierte todo en mercancía. Esa es la clave, la distinción del capitalismo respecto a los regímenes anteriores. En donde, la tierra, que es un bien natural, nosotros estamos en la tierra. No podemos vender. ¿Quién le da legitimidad a un alcalde para vender la tierra? Puede vender el planeta también, puede vender un pueblo, el planeta. Sí, tenemos que pensar que evidentemente la tierra, el agua, el aire, el agua ya es privada. El señor vicepresidente de la Nestlé dice que el agua es una mercancía y que por lo tanto debe ser tratada como tal. Y mañana será el aire, el oxígeno. Y en ese sentido, por lo tanto, estamos en una lucha evidentemente muy, muy, muy crucial, porque en última instancia está en juego la supervivencia de la humanidad. Y por lo tanto decía que es importante que nosotros reflexionemos en ese sentido el carácter del capitalismo, que forma parte del conjunto social de clases. Todas las anteriores que decía de las civilizaciones que han existido han sido de clases. Un grupo que se ha apropiado por la fuerza, que coercitivamente ha impuesto esa situación a los demás, y al que se salía la norma le aplicaba la ley del Estado, que es siempre la confirmación de ese derecho de propiedad por la fuerza. Obviamente el sistema colonial fue un sistema de genocidio descomunal, pero no solo ni principalmente el español y el portugués. Sí, español y portugués, yo soy de ascendencia española, pero caigamos en la trampa de pensar de que nosotros somos responsables
de los crímenes que cometieron las élites de aquella época que mantenían el hambre y la pobreza a los españoles y a los portugueses. No, pero evidentemente que hubo genocidio. Pero hubo un genocidio descomunal por parte de las compañías de las Indias Orientales, holandesa, francesa, inglesa, que provocaron desmanes en todo el mundo. Evidentemente podríamos describir muchas de ellas, pero no tengo tiempo. En todo caso, algunas que me recordaba Alejandro esta tarde se refieren, por ejemplo, al papel que tuvo en la India, la Compañía de las Indias Orientales, en donde, digamos, provocó millones de muertes. Pero esto también, digamos, se ocurrió en muchos otros lugares. El exterminio que provocó la Compañía de las Indias Holandesas en algunos lugares llegó a dejar sin habitantes algunas islas. Y esto obviamente ha pasado a la historia como parte de la herencia. ¿Por qué viven bien hoy los holandeses? Por dos razones. Primero, por aquella herencia colonial. Hasta 1820 fueron el país de mayor renta per cápita gracias a ese expolio colonial. Y luego por encontrar el petróleo del Mar del Norte, que es de todos, pero lo explotan ellos en su beneficio. Y en ese sentido, por lo tanto, recordar estas cuestiones me parece absolutamente crucial. Después de entonces que vino en la lucha también el nuevo reparto colonial a finales del siglo XIX, donde se reparte en África, donde, digamos, colonializan, siguen traficando con personas como hoy que vuelven a traficar con personas. Y en ese sentido, repito, el analizar todo esto de la historia, por eso se nos niega la memoria en todos los ámbitos, porque la memoria es la que permite poner sobre la mesa todos los crímenes de la humanidad, todos los crímenes contra la humanidad. Y en ese sentido, por lo tanto, es importante reivindicarla en cada uno de los espacios. Nosotros decíamos, podríamos seguir describiendo las guerras que fueron las guerras mundiales, el reparto de las colonias. Es decir, falla, digamos, hay un reparto colonial a finales del siglo XIX. De hecho, Alemania, no satisfecha, inicia, digamos, una guerra que es la primera, en donde termina derrotada, y la segunda es la continuación de la primera, porque evidentemente después de imponer las reparaciones de guerra tan brutales a Alemania, digamos, dan lugar a la emergencia del fascismo. Pero a partir de entonces se ha reconvertido el capitalismo genocida. Y en ese sentido no debemos olvidar que la posguerra es la construcción de un orden, que llamamos precisamente el orden de Bretton Woods, el orden de posguerra, en donde hay instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son instituciones criminales. Yo tuve la oportunidad, incluso en un debate en televisión, de decírselo al número 2 del Fondo Monetario Internacional. Y de hecho es así, porque por ejemplo en el caso, volviendo al caso de Argentina, a la dictadura de Argentina no le ponían condiciones, ni ninguna meta como le ponen en los programas del Fondo Monetario Internacional. Pero al gobierno democrático que siga a continuación, sí, y a todos los gobiernos democráticos se lo imponen, salvo aquellos que son gobiernos como el actual de Argentina, por ejemplo, que es un régimen, digamos, filo dictatorial, en donde evidentemente, digamos, tuvo un montón de facilidades. En ese sentido, decía, la situación que se nos plantea a partir de la Segunda Guerra Mundial es de una institucionalidad en donde precisamente las instituciones internacionales creadas entonces cumplen un papel central en imponer, digamos, programas criminales. Si uno mira los programas que se impusieron a partir de finales de los 40, sobre todo a partir de los 50, que es cuando realmente entra a operar los programas del Fondo Monetario Internacional, son todos programas calcados, que los vemos hoy, que, como lo mencionaba compañera, en Grecia, en Argentina, en todos lugares se ha visto. Es decir, ¿qué ocurre? El capitalismo expolia, despoja. A esos países que despojan los lleva a la ruina, a la crisis. Cuando esos países están en crisis, porque normalmente lo que pueden hacer es vender productos primarios y comprar productos importados de la metrópoli que sea, en su momento Inglaterra, después Estados Unidos, ahora de Estados Unidos y de China, cuando entran en crisis resulta que, claro, tienen déficit, tienen que endeudarse. Cuando se endeudan, ocurre que ahora el Fondo Monetario Internacional, las instituciones internacionales, tienen argumentos para exigirle condiciones de planes económicos de acuerdo a sus intereses. ¿Cuáles son esos planes? Los de siempre. Baje usted los salarios para que mejoren los beneficios. Baje usted el gasto social para que se le pueda bajar los impuestos a las grandes corporaciones. Baje usted la cobertura social de pensiones, porque eso en realidad es un salario indirecto. Esa es la gran conquista de los trabajadores, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y baje usted
todos los derechos, la protección de todos los derechos humanos que están contenidos en la Carta Universal de Derechos Humanos, porque al final todos ellos nos cuestan dinero, vienen a decirlo, ¿no? O sea, obviamente, impedir que la gente se muera de hambre, que tenga derecho a una vivienda, todas las cuestiones que están en esa Carta Universal, al fin y al cabo, evidentemente suponen una política de solidaridad que no se puede permitir el capitalismo. Y en este contexto, decía, de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional es, digamos, responsable de crímenes contra la humanidad. Pero en realidad, cuando uno dice el Fondo Monetario Internacional, ¿quién es? El Fondo Monetario Internacional son los sicarios del gran capital. Es decir, realmente detrás de ello están las grandes corporaciones, las grandes empresas, están los Amancio Ortega, están los Bill Gates, están todos los grandes capitalistas que luego, eso sí, de lo que nos roban, evadiendo, eludiendo impuestos, a veces nos donan un 0,1%. ¿Qué tal? Y hacemos publicidad porque para eso tenemos los medios de comunicación que lo van a multiplicar a esto con todo entusiasmo. De ahí que nosotros tendríamos que entonces pensar que el problema no es los abusos del capitalismo, es el capitalismo como abuso. Y en este sentido, yo creo que el momento al que hemos llegado ahora es un momento muy crítico, porque de haber pasado por esto que estábamos señalando, que se ha mercantilizado la tierra, se han convertido en todos los últimos siglos los derechos comunes que teníamos en derechos privados exclusivos para algunos, los procesos coloniales han consolidado la situación a nivel mundial, digamos, todavía hay colonias en el mundo y neocolonias. Y por otra parte, la deuda es el gran instrumento de que al final permite llevarnos a casa lo expoliado, porque claro, cuando van a un país periférico y que tiene una moneda débil, no pueden llevarse esa moneda al lugar de origen y por lo tanto necesitan endeudarlo en moneda fuerte para que ese pago de la deuda sea la manera de recuperar la plusvalía que se ha estado consiguiendo en ese país durante el periodo en donde la economía funcionaba. Y en ese sentido el Estado, como lo decía Pedro, evidentemente no es neutral. El Estado es de la clase dominante. Obviamente que se nos da algunas cuotas de libertad en este sistema porque necesita la cohesión social, si no necesitaría tener permanentemente el ejército en la calle. Para conseguir una cierta cohesión social hace falta que tengamos una mínima movilidad y que disfrutemos de algunas cosas. Por ejemplo, yo quiero recordarles que el 1% del mundo posee el 33% de la riqueza. El 10%, digamos que a lo mejor estamos nosotros, el 10-15%, disfruta de algunos derechos que la oligarquía dice que son privilegios, pero resulta que el 85% de la población mundial no tiene derecho ni siquiera a la subsistencia mínima. Por otra parte, tenemos en cuenta lo que señalaban también hace un momento, la existencia de 200 millones por lo menos de esclavos, entre ellos gran cantidad de niños que están esclavizados. Por lo tanto, si hablamos de democracia, si hablamos de capitalismo como un sistema en donde realmente existe democracia, digamos, es que nos están tomando el pelo y nos hacemos cargo de algo que nos han vendido como una realidad que no es. Y en ese sentido, el hecho de que podamos elegir supuestamente cada cierto tiempo en elecciones es una manera de hacer una parodia, porque en última instancia sabemos, lo estamos viendo aquí estos días, estas semanas, estos meses, cómo el poder económico impone quién puede gobernar. Y no pensemos que aquí se iba a hacer una revolución. Si el señor, digamos, presidente de IBEX 35, del gobierno, hubiese permitido de que gobernara o cogobernara un partido que está a la izquierda de ellos. No hubiese habido una gran transformación, una gran reforma, pero hubiese habido por lo menos algún avance. Y en este sentido, por lo tanto, esta es una de las evidencias más notorias. También lo vemos en las políticas que se han aplicado en países como en Italia, años atrás. La Troika llegó a imponer el presidente de gobierno. En Grecia prácticamente también lo hizo. Bueno, no podemos extendernos en esos detalles. Quiero centrarme de alguna manera en lo que está ocurriendo, por lo tanto, ahora mismo. Estamos en un momento en donde esto que defino como totalitarismo de mercado se ha perfeccionado. Si el siglo XX estaba caracterizado por regímenes totalitarios, dictatoriales, en donde hacía falta que estuviera presente un señor como Pinochet, como Videla o antes como Hitler, porque en esos momentos el Estado, en aquel momento, tenía el control de gran parte de la producción y hacía de intermediario, como producía barato los bienes intermedios que necesitaban las grandes empresas y se los vendía de forma subsidiada.
Resulta que a partir de la segunda posguerra, y sobre todo a partir de los 80, 90, han privatizado prácticamente todas las empresas públicas y por lo tanto el Estado ahora ya no detenta esa capacidad de producción que tenía. De ahí que ahora realmente son directamente las grandes corporaciones las que tienen el control de la economía y la capacidad de tomar decisiones. Y por lo tanto los gobiernos se han convertido sencillamente en mecanismos para el control social. Simplemente para el control social, porque el control económico realmente ni siquiera lo tiene. Y en este sentido considero que es un sistema perfecto. En el sentido, antes visualizábamos a Videla, antes visualizábamos a Pinochet, ahora es difícil visualizarlo. Ahora tenemos que mirar a los grandes dueños de las grandes corporaciones para pensar en ello, porque evidentemente ellos son directamente los que gestionan este sistema de terror. Y este sistema de terror en el cual, además de lo que se habían apropiado antes, dijimos hubo una apropiación en términos de recursos naturales. La primera apropiación fue la tierra, con todos sus recursos, pero también una apropiación permanente del trabajo humano. Lo dijo Adam Smith, no lo dijo Marx. La única fuente de creación de riqueza es el trabajo. Solo el trabajo crea riqueza. Cosa que por supuesto niegan los capitalistas. Solo lo reconocen cuando hoy huelgan, porque dicen, hemos perdido tantos miles de millones. O sea que el trabajo crea riqueza. Solo en ese momento se dan cuenta. Pero evidentemente, digamos, esta apropiación está consolidada. Ya asumimos que somos esclavos asalariados. Todos asumimos esto. Y evidentemente lo que disputamos es que esa condición esclava, bueno, sea un poquito más llevadera, que nos permita consumir un poquito más de cerveza. Y algunas otras cosas, pero evidentemente no deja de ser el consumismo, precisamente una herramienta también fundamental de control social, un consumismo de todo tipo. Pero por otra parte, decía, la tercera cuestión, que la subrayaron tanto Marx como Polanyi de forma destacada, la otra tercera cuestión es el papel de la moneda, de la deuda, en este sistema de expolio a nivel global. ¿Y qué ha ocurrido en las últimas décadas? Que lo que llamamos financiarización, es decir, el predominio de las finanzas y la especulación, con todo, porque hoy a través de los instrumentos financieros llamados de futuros, derivados financieros, se puede especular con la vida, con todo se puede especular, con absolutamente todo. Y más ahora con esta situación en la que el robo de datos de nuestra vida, a través de las redes sociales, a través de los distintos mecanismos, permite, con la Big Data, saber de nosotros más que lo que nosotros sabemos de nosotros. Yo digo que habrá que crear una aplicación de psicólogos, así de paso nos ayuda, ¿no? Por lo menos le sacamos alguna utilidad, porque tenemos ahí tantos datos que evidentemente nos podrían ser útiles. En este sentido, por lo tanto, este totalitarismo no necesita de esos dictadores, salvo en una situación extrema que a lo mejor llega, y en algunos lugares llega y se hace necesaria, pero no hace falta en España, no hace falta en muchos lugares, y en otros lugares a través de los medios de comunicación son capaces de construir Bolsonaro, Salvini, fascistas de todo tipo. De hecho, este orden social, esta democracia, recordémosla hoy, yo soy muy crítico con los independentistas, pero resulta que estos días han detenido a unos señores del CDR porque dice que tenían unos elementos que podían ser combustibles, pero también se ha, digamos, ¿cómo se dice?, exonerado de cualquier penalización a los fascistas nazis que tenían un montón de armas acumuladas. Eso está libre. O sea, esta es la democracia. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el orden, en la democracia, y pensamos de que realmente, digamos, hay abusos, repito que tenemos que plantearnos si hay abusos o realmente el sistema, que es una pregunta que hacía Pedro, si el sistema en sí mismo es un sistema de terror, que creo que es realmente la respuesta. Y este momento en el cual decía la financiarización ha convertido la vida humana y todos sus aspectos cotidianos en mercancía, hace mucho más difícil la respuesta social. Porque evidentemente nosotros sabemos que el siglo XX fue un siglo de terror. Las guerras mundiales, las guerras emprendidas, las guerras neocoloniales contra Vietnam, Corea, etc. Pero resulta que no podemos olvidar que hubo respuesta, hubo revoluciones, incluso en el siglo XIX. ¿Dónde están hoy? Porque evidentemente no tenemos al enemigo claramente identificado. Por eso es también tan importante la pelea en el terreno jurídico, porque es importantísimo poner en evidencia ese carácter criminal y genocida de este sistema. Pero también tenemos que ser conscientes de que su sofisticación hoy hace mucho más difícil combatirlo, hace mucho más difícil disputar el terreno de la verdadera democracia.
y por lo tanto tenemos todos que hacer un esfuerzo para tratar de identificar esos lugares, empezando por este, pero disputando luego cada una de las cuestiones que tienen que ver con los derechos que nos pretenden vender como si fueran privilegios. Y en ese sentido, identificar permanentemente lo que significa la, digamos, contemporización permanente de la democracia con el fascismo. Si uno ve en cualquier programa de televisión, incluso en La Sexta, yo suelo decir, a mí en La Sexta Noche me invitaron 2 veces, a Juan Rayo 500. Es decir, yo soy moderado, él es de extrema derecha, y esta es la realidad. Esta es la realidad. Cuando realmente se quiere, digamos, evaluar si hay democracia, lo puede pedir también a través de los espacios para el debate que existen, y obviamente, salvo lugares como los que construyen los compañeros y compañeras, realmente no hay en los medios del sistema. De ahí que esta cuestión a nosotros nos debe preocupar. Nos debe preocupar y nos debe hacernos plantear, por lo tanto, de qué manera nos enfrentamos, de qué manera nos vamos a enfrentar a este totalitarismo de mercado que tiene un dominio militar inconmensurable, que además se disputa con China, otro país obviamente que disputa la hegemonía, por mucho que diga que no, lo hace de otra manera, pero disputa la hegemonía imperial, en donde el reparto del mundo se da a través de distintos mecanismos, pero está ahí presente, y en donde el centro siguen siendo los bienes comunes, los recursos naturales, la tierra, el agua, y todo lo que en última instancia, repito, no es de nadie, porque no solo es de toda la humanidad, ni siquiera es nuestra, de toda la humanidad viviente, es también de las generaciones futuras, y por lo tanto ni siquiera tenemos derecho nosotros a esquilmarla y dejar a las próximas generaciones sin recursos. De ahí que, decía, tenemos que plantearnos una, y yo creo que estamos en eso, una disputa, digamos, por las cuestiones de fondo. ¿Sí? No podemos pensar que exista ninguna posibilidad de democracia, de justicia, en un orden basado en una sociedad de clases donde unos son propietarios de los principales recursos, los bienes comunes, y que otros son despojados y empujados al hambre y a la miseria. Y en ese sentido, el hecho de que todo se ha mercantilizado lo hace todavía mucho más difícil, porque ya no solo se han apropiado, decía, de esos recursos naturales, sino de nuestra identidad, de nuestra vida, que nos la roban. Y por eso también, digamos, decía, es muy difícil, pero también se han apropiado en última instancia del hábitat, que ya no es solo los recursos naturales, sino todas las condiciones ambientales que nos permiten la vida, y en ese sentido, obviamente, la contaminación, que por otra parte también es tremendamente desigual. Solamente decir un dato: en 2015 el 1% de la población mundial contamina 175 veces más que el 10% más pobre. El 1%, 175 veces más que el 1% más pobre. Bueno, esto nos da una idea de que en última instancia todo el sistema, incluyendo, digamos, los aspectos que tienen que ver con la naturaleza, están sometidos al capitalismo en esa lógica de desigualdad y de violación sistemática de derechos humanos. Yo por eso siempre, digamos, creo que es imprescindible acusarles, señalarles esa violación. Evidentemente también tenemos suficientes documentos. El caso de, mencionabas ayer al señor Amancio Ortega, no tengo ningún problema, que una vez se lo dije al vicepresidente de Inditex en un debate, que ellos violan derechos humanos. No es un invento mío, está documentado en todas partes, que en India y en Brasil y en un montón de lugares han sido demandados por violar derechos humanos, por utilizar mano de obra esclava. Luego van y negocian, porque para eso está el capitalismo, que evidentemente a los grandes poderosos les da la posibilidad de negociar, a ver si se lo da a una pequeña empresa, a un autónomo cuando no ha pagado sus impuestos. Y en ese sentido, por lo tanto, también tenemos que disputar la cuestión en el ámbito cultural, que es el político en última instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta deshumanización de la vida es, digamos, también un elemento fundamental para mantener este orden. A través de la educación, el quitarnos la memoria, el convertirnos en mercancías, pero también en objetos permanentes de consumo, y obviamente con la, decía de nuevo, colaboración de todo el sistema mediático, que juega un papel fundamental. Y en este sentido, relacionándolo con el planteamiento que tiene que ver con lo que planteaba la compañera anteriormente, obviamente que hay un problema muy importante. Cada vez más nos llevan a una jurisdicción única a nivel universal. Si nosotros hablamos de un tratado de libre comercio, por ejemplo, los que firma la Unión Europea, o cualquier otra área,
normalmente los tribunales son o privados, a través de, digamos, utilizando, digamos, los sicarios financieros, que, como señalaba alguno Pedro, obviamente están siempre prestos en las puertas giratorias, ya sea para gobernar, para ser ministro de Economía o para estar en una de estas comisiones arbitrales. Pero también, digamos, obviamente que esta digamos, dinámica de control jurídico se da a través de la imposición de los mismos acuerdos, en donde muchas constituciones, también me lo decía Alejandro, que la de Argentina establece que, por ejemplo, las leyes internacionales tienen tanta importancia como la propia Constitución. Jolines, yo descubrí eso hace poco. Es decir, resulta que firmas un tratado internacional y te modifica la Constitución de facto. Y por lo tanto, todas estas cuestiones, decía, de generar un ámbito jurídico internacional en donde se imponga el orden que imponen desde Estados Unidos, de cuál sea la metrópoli en ese momento, es una cuestión que tenemos que resolver. Y por otra parte, voy terminando, y por otra parte, la cuestión permanente de la desestabilización y la persecución de cualquier disidente. Desestabilización de cualquier gobierno que no plantee ninguna revolución. Antes, digamos, se planteaban problemas a lo mejor cuando un gobierno al estilo de Salvador Allende quería hacer transformaciones más o menos profundas. Ahora simplemente con que amenace simplemente mejorar un poquito las pensiones, ya no puede llegar al gobierno. Y en este sentido, por lo tanto, esta política de desestabilización y esta política de persecución, como ley Mordaza, que impuso el gobierno anterior, pero que mantiene el gobierno actual de Pedro Sánchez, obviamente nos tiene que hacer reflexionar sobre a quiénes votamos, pero también qué hacemos, porque votar parece que no es suficiente. En este sentido, por lo tanto, reflexionar, y como me piden que acabe, digamos, reflexionar sobre los programas de ajuste en un minuto, simplemente nos permite ver esa dinámica. Al final, ¿qué son los programas de ajuste? Una dinámica en donde efectivamente se trata de corregir la situación en donde los beneficios de las grandes corporaciones han caído, y de entonces las medidas que se adoptan posteriormente son medidas que buscan recuperar la tasa de beneficios. ¿A costa de qué? De los salarios directos, de los salarios indirectos, que serían las pensiones y cualquier otro tipo de ayuda social que se reciba, y por supuesto, brutal represión a cualquiera que disienta con eso. Y si es un partido, evitar que gobierne. Y en este sentido, por lo tanto, yo creo que la acción judicial es muy importante, pero creo que más importante es la movilización social permanente y entender que aquí no solo nos jugamos las pensiones, no solo nos jugamos los salarios y los derechos, nos jugamos la vida, nos jugamos el futuro, y por lo tanto tendremos que pelearlo como esos, digamos, como todo eso es tan importante. Bueno, nada más. Bueno, pues abrimos